las ciudadanías. En todo su esquema, una nueva fuerza que se está vigorizando es de la sociedad civil y los gobiernos locales. Yo creo que en todo ese esquema, sobre todo en el esquema de la cohesión social, la sociedad civil juega un papel fundamental en el mundo moderno y particularmente en nuestra región. Eso coloca al activismo de la sociedad social, de la sociedad civil, como un factor muy vigoroso que permite en todo momento afirmar sobre todo factores de cohesión social, muy difíciles de alcanzar solamente a partir de la cúpula estatal y en cambio más fáciles de abordar con alianzas estratégicas entre la sociedad civil y los gobiernos locales. Yo creo que esos dos elementos, sociedad civil y gobierno local, hacen mucho sentido en el mundo moderno, sobre todo para alcanzar esas 6 batallas entre las cuales la cohesión social es ciertamente una de las más difíciles. Yo pienso que el papel de la sociedad civil es un hecho realmente notorio. Cuando uno mira para atrás en los últimos 50 años, se encuentra que la sociedad civil se ha convertido en un factor clave para 3 objetivos: crear riqueza, solucionar problemas sociales y fortalecer la cohesión social. Crear riqueza, por supuesto. ¿Cómo pudo haber sobrevivido la pobreza absoluta que hemos tenido, los millones de personas que viven en pobreza absoluta? ¿Cómo pudieron haber sobrevivido si no hubieran tenido capacidad de organización y de promoción de cierta solidaridad para sobrevivir? La creatividad está ahí. La sobrevivencia de los pobres es una demostración que la sociedad civil se ha organizado para sobrevivir. Ahora, eso llevado adelante ha generado en este momento una enorme cantidad de potencialidades. Los proyectos que yo he estado viendo estos días, analizando esta feria, son eso. Son creatividad de la base social. Eso incorpora producción, incorpora riqueza a la sociedad, que no lo hubiera creado el mercado ni lo hubiera creado tampoco el Estado, porque si el Estado lo hace, quizá lo haría o no lo hace, o lo hace mal, o lo hace muy caro. Y entonces la sociedad civil reacciona con este tipo de creatividades e incorporación de riqueza a la sociedad. Yo he visto, por ejemplo, una de las cosas que más me ha impresionado cuando estamos trabajando ya en el banco y ahora en la Secretaría, la creatividad que está en la base de la cultura. Nuestra cultura es tremendamente creativa. América Latina es una potencia cultural. Y eso surge de la base de la sociedad, ¿o no es el caso de Brasil? Estos proyectos de pontos de cultura del ministro Gilberto Gil, que apoya expresiones culturales a lo largo de todo Brasil, cientos de apoyos que surgen espontáneamente en los barrios, en las comunidades, como expresión de la creatividad propia de este gran país. Bueno, eso es creatividad del mundo cultural. Y el mundo de la cultura, en el caso de México, ya aporta el 7%, y en el caso de España el 6%, y en los países andinos alrededor del 5 o 6%. En ese porcentaje hay una creatividad neta que tiene como aporte fundamentalmente la creatividad de la sociedad civil. Entonces, lo primero es la creatividad como aporte de riqueza. Lo segundo son las contribuciones a los problemas sociales. Es muy difícil para el Estado hacerse cargo de todas las deficiencias sociales de una comunidad. Y aparecen ahora como iniciativas en medio de la sociedad una cantidad de expresiones, que muchas de ellas forman parte de la solidaridad, desde la atención de los enfermos hasta la atención de los niños en situación de violencia, pasando por todas las gamas posibles de temas sociales que de alguna manera el Estado es incapaz de llegar en la profundidad que puede llegar la sociedad civil. Por algo los europeos, una parte significativa del gasto social, se la entregan a la sociedad civil, para que sean ellos los que entregan la aplicación de los recursos. Eso es una decisión inteligente
de decir, bueno, aquí las ONGs o las tienen un papel que cumplir y en estos temas sociales lo van a hacer mejor que nosotros, o más barato que nosotros, o más eficiente que nosotros. Y el tercer elemento es el fortalecer la cohesión social, porque de alguna manera un elemento importante de la cohesión social, y la CEPAL lo acaba de decir en el documento que prepararon para la cumbre de presidentes en Santiago de Chile, es precisamente el hecho de que la gente se sienta pertenecer a la sociedad. Y cuando trabaja y produce, pertenece a la sociedad. Es un ciudadano. Y eso le da un poco a este tipo de función una labor fundamental. Yo creo que en esa materia hay una colaboración importante que significa que el hecho de, al incorporar estas actividades, gente que de otra manera estaría excluida del acceso a la producción, pues estaríamos generando entonces ahí elementos que le dan mayor cohesión. Eso es un instrumento vigoroso e importante de la cohesión social. Lo mismo pasa con los gobiernos, con el otro gran pilar que emerge cada vez más en nuestras sociedades, que son los gobiernos locales. Yo creo mucho en los gobiernos locales. No solamente el gobierno local invierte, se ocupa de problemas que tocan directamente la vida del ciudadano. El 70-80% de las preocupaciones de la gente pasan por el gobierno local. Pasan por la prefectura, pasan por la alcaldía, pasan por el gobierno regional. Bueno, yo creo que en eso el gobierno local tiene capacidad de lograr una comunicación con el ciudadano que no lo logra el gobierno nacional, no puede. En cambio el gobierno local sí lo puede. Hay un diálogo posible con el ciudadano que se hace posible precisamente a partir de la comunicación física, de la cercanía física. En ese contexto, la alianza de instituciones de la sociedad civil con los gobiernos locales para mí tiene mucha significación y debería ser explotado mucho más para darnos un poco la oportunidad de poder valorizar unos y otros a partir de alianzas inteligentes con las cuales se pueda mover la creatividad y la solidaridad. Todo esto en América Latina y en el mundo, como digo, no es muy antiguo. El fenómeno que aparece en los años 50 o 60 con este vigor que tiene ahora. El surgimiento de la sociedad civil es un fenómeno inevitable y saludable. Fíjense, por ejemplo, lo que ha significado la sociedad civil en algunos logros fundamentales del mundo en los últimos años. No cabe duda que la sociedad civil ha sido un factor muy importante en la democratización de América Latina. En los años 80, la movilización de la sociedad civil tuvo un papel central en promover el retorno a las instituciones democráticas. Lo tuvo también la sociedad internacional, no solamente la sociedad nuestra, también la internacional, que jugó un papel importante impulsando precisamente el retorno a las fórmulas democráticas. Yo diría que eso, junto con el dinamismo actual, muestra en los últimos años la dinámica de la sociedad civil en América Latina ha sido extraordinario. La gente ha salido a las calles con fórmulas no muy democráticas, pero han salido presidentes, ha habido formas muy importantes de una expresión, y no solamente a nivel de los presidentes, a nivel de las sociedades en general, como de alguna forma el dinamismo actual constituye un poder que está ahí, que tiene sus peligros, desde luego, porque muchas veces esquiva las formas democráticas, son ademocráticas, pero representa una forma de expresión que no se puede ignorar. Esa es la primera contribución que uno ha visto en la sociedad civil del pasado, de los últimos años.